Hola, bienvenidos a el capítulo 6 de nuestro mini curso de JavaScript y HTML. Y en el capítulo anterior lo que hicimos fue crear un formulario que nos permitía trabajar con funciones. Teníamos dos tipos de funciones. Una función que solo es de llamada que nos permite ejecutar código y funciones de return que nos permiten devolver un valor y que estas funciones de return tomaban valores o te necesitaban valores para poder ser ejecutadas. Ahora, para este capítulo vamos a seguir aprendiendo a utilizar las funciones, vamos a ver un ejemplo un poco más completo y también vamos a aprender a ubicar nuestro código de JavaScript en un archivo JS para poder dejar el HTML lo más limpio posible y que el JavaScript sea invocado desde otro archivo. En este caso, el proyecto que vamos a hacer, el proyecto que nosotros vamos a crear va a ser el generador o calculador de valor de resistencias. Las resistencias electrónicas son un componente que nos permite regular el flujo de corriente eléctrica que pasa a través de un circuito. Este tipo de elemento o de circuito electrónico es muy pequeño, por ende no se puede grabar o es muy complicado grabarle un valor dentro de la resistencia o dentro del elemento electrónico. Por ello van marcadas o se distinguen a través de los colores y los colores determinan el valor de una resistencia. Si revisamos, aquí tenemos una tabla que nos indica el valor de cada uno de los colores que corresponden a las bandas que tiene nuestra resistencia. En este caso tenemos una resistencia de 4 bandas y para saber el valor de esta resistencia tenemos que unir el valor de la banda 1 y la banda 2, multiplicarla por el multiplicador que sería la banda 3 y sacar el valor de la tolerancia y eso nos daría el valor de nuestra resistencia. Para esto vamos a nosotros a necesitar utilizar un formulario en el que le vamos a pedir los colores de nuestra resistencia al usuario y vamos a pasar a unas funciones que van a determinar según el color el valor que tenga para posteriormente realizar los cálculos. Vamos a necesitar métodos de return y vamos a necesitar un método de llamado para ejecutar las operaciones. Todo esto lo vamos a meter dentro de un archivo JS que va a estar conectado a nuestro HTML. Ya hemos creado aquí nuestro formulario, ya lo tenemos preparado. Es un formulario sencillito donde estamos creando unos inputs de texto donde vamos a tomar los 4 colores de la resistencia. Recuerden que cada banda representa un color o cada banda tiene un color y cada uno de esos colores necesitan o tienen un valor que están asignados según la tabla. Al final pues vamos a mostrar el resultado en una caja de texto y también el valor de la tolerancia lo vamos a mostrar en una caja de texto. En este caso si guardamos ya nuestro archivo, vamos a poner aquí resistencia.html y lo abrimos, revisamos por acá nuestro archivo para ver cómo se vería. Vamos a abrirlo, pues se vería hasta el momento de esta forma. Simplemente es la caja de texto o son las cajas de texto donde vamos a poner cada valor o cada color de la banda, son 4 bandas, y nos debe demostrar o el programa nos va a mostrar el valor de la resistencia y el valor de la tolerancia. Aquí obviamente nos falta el botón. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando con el botón o por qué no lo hemos puesto. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero hasta el momento deberían de tener o deberíamos de poder tener este formulario, que es el que vamos a utilizar como referencia para empezar a trabajar. Aquí está todo el código del formulario. Ok, para poder trabajar con esto, con este formulario, lo que necesitamos pues van a ser unas funciones que lo que van a hacer es que dependiendo el color que nosotros ingresemos deben de devolvernos un valor. Para poder saber nosotros el valor de la resistencia, pues vamos a necesitar saber el color de cada una de las bandas y cada uno de los colores va a representar un valor. Por ejemplo, el rojo pues tiene el valor de 2, el naranja el de 3
el gris tiene un valor de 8. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear un método que reciba como parámetro de entrada un color y nos devuelva el valor que corresponde al color que se está seleccionando. Para ello vamos a crear las funciones, pero en este caso las vamos a trabajar en un archivo de JS. Vamos a crear aquí nuestro Notepad++, un nuevo archivo, y este archivo de JS es un archivo que nos va a permitir trabajar con código de JavaScript, pero sin la necesidad de utilizar la etiqueta, de script, porque todo el código ya se va a poder crear aquí. Este archivo de JS que nosotros vamos a crear va a estar vinculado o va a estar conectado a nuestro HTML a través de un botón. En este archivo vamos a empezar a escribir las funciones y lo que necesitamos es una función que nos devuelva el color de la banda, el valor del color de la banda. Entonces vamos a escribir aquí nuestra función. Vean que no necesitamos escribir la palabra script directamente en nuestro archivo JS. Vamos a poder escribir todo. Esta función le vamos a poner color banda, que va a ser justamente el color para la primera y la segunda banda. Y este método va a requerir un color para poder trabajar. Va a recibir un color que va a ser evaluado a través de un switch. Va a devolver una variable. En este caso la variable que vamos a devolver pues va a ser la variable valor. La vamos a inicializar y vamos a crear aquí un switch. Este switch va a evaluar el color. Dependiendo del color, pues nos va a devolver un valor. Vamos a crear nuestros casos y en este caso o en este switch vamos a trabajar ahora con un switch de tipo cadena de texto. Hemos trabajado con switch ya numéricos, pero ahora vamos a hacer un switch cadena de texto. ¿Por qué necesitamos un switch cadena de texto? Porque recuerden que nuestro método nos está pidiendo que trabajemos con un color. El método recibe como parámetro de entrada un color y me va a devolver como parámetro de salida el valor de ese color. El primer color que tenemos sería el negro. Si el caso o si el color resulta ser negro, pues entonces vamos a decirle aquí que nos devuelva el valor con el correspondiente valor del negro, que en este caso pues el negro vale 0. Cerramos nuestro caso y creamos el siguiente. Siguiente caso. Ahora sería el caso del color café. Como es un switch de cadena de texto, vean que estoy poniendo cada caso entre comillas dobles. Y el valor para café es 1. Terminamos nuestro switch con un break. Creamos un nuevo caso. Y ahora tenemos el caso rojo, que el valor de entrada, o el valor que va a ser si es rojo, va a ser 2. El rojo tiene un valor de 2. Terminamos nuestro caso con un break. Con break. Siguiente caso. Caso, comillas dobles, naranja. Naranja. 2 puntos. Y el naranja tiene un valor de 4, perdón, de 3. Terminamos nuestro switch con un break, nuestro caso, y continuamos con el siguiente caso. Caso amarillo. Amarillo. Y el amarillo, ahora sí, tiene un valor de 4. Terminamos nuestro caso con un break. Siguiente caso, correspondiente al siguiente color. Caso verde. 2 puntos.
y el valor para el verde es 5, valor 5 y terminamos con un break. Siguiente caso. El caso es el azul. Azul, 2 puntos, valor igual a 6. El azul ya tiene un valor de 6. Y terminamos nuestro caso con un break para comenzar con el siguiente caso, que sería el morado. Y el morado va a tener un valor de 7. Y terminamos nuestro caso con nuestro break. Ahí, break. Ahí está. Siguiente caso sería el caso gris. Y el gris tiene un valor de 8. Y terminamos nuestro caso con un break. Siguiente caso y último. Caso blanco. Caso blanco. Este caso tiene un valor de 9 y sería el último caso que nosotros vamos a crear. Valor igual a 9. Terminamos nuestro caso con un break y de esta forma terminaríamos nuestro switch. Tal vez ahora se estén preguntando el por qué no estamos poniendo la sentencia de foul. Recordemos que la sentencia de foul en un switch nos permite tener un caso por defecto, un caso que se va a ejecutar en dado caso de que alguno de estos no se cumpla. Pero para nosotros ahorita no es necesario, no va a ser necesario, podemos omitir este de foul. Simplemente terminaríamos nuestra función. Cerraríamos por ahí las llaves del switch. Tenemos ahí la llave del switch, la llave que termina nuestro switch, y de este lado tenemos la llave que termina nuestra función, y terminaríamos la función agregando nuestro return, que lo que nosotros queremos que nos devuelva sería el valor. De esta forma ya habríamos terminado nuestra función, que lo que nos permite hacer esta función con un código un poco extenso es que va a comparar en cada switch, o en el switch, cada caso correspondiente al color de entrada que nosotros le estemos dando. Si el color corresponde a alguno de estos valores, pues entonces nos va a devolver justamente el valor que corresponde a ese caso. De esta forma nosotros vamos a poder tener una función que dependiendo del color pues nos va a devolver ese valor. Esta sería la función para el color de las bandas. Para poder realizar el cálculo del valor de una resistencia, pues nosotros vamos a necesitar tener dos bandas de color normal, porque el cálculo se hace uniendo la banda 1 con la banda 2 y ese valor multiplicarlo por la banda 3 que corresponde al multiplicador. Nosotros solamente vamos a crear una función para tomar estos dos valores de la banda 1 y la banda 2, puesto que son el mismo color y el mismo valor. Pero tenemos un problema con la banda 3, que la banda 3 es una banda multiplicadora. Son los mismos colores, pero lo que cambia es el valor del multiplicador. Entonces vamos a crear aquí una nueva función. De este lado vamos a hacer nuestra nueva función, y le vamos a llamar a esta función, que la vamos a compactar por acá, para que la podamos crear una nueva. Esta función se va a llamar multiplicador. Este multiplicador pues también va a requerir un color multiplicador. Vamos a ponerle color M, color multiplicador, para poder devolvernos un valor. Y lo que va a pasar es que vamos a reutilizar código. Al fin de cuentas, es exactamente el mismo código,
puesto que son los mismos colores, pero lo que vamos a cambiar pues es el valor de cada uno de los elementos. Voy a copiar el switch completo desde la variable hasta el return y lo voy a pegar aquí en mi función multiplicador. Como les digo, en este caso pues son exactamente los mismos colores, pero lo que cambia es el valor. En este caso el valor negro corresponde al valor 1, café al 10, el rojo tiene un valor de 100, el naranja tiene un valor de 1000, el amarillo tiene un valor de 10.000, el verde tiene un valor de 100.000, el azul tiene el valor de 1.000.000, el morado tiene el valor de 10 millones, el gris tiene el valor de 100 millones y el blanco 1.000.000.000. Simplemente empezando en 1, vamos agregando un 0 más. Y de esta forma ya habríamos creado nuestro método multiplicador. Ya llevamos más de la mitad o la mitad de las funciones que vamos a necesitar. Por último, como última función de return, tenemos la cuarta banda que corresponde a la banda de la tolerancia. La tolerancia propiamente no influye en el cálculo de la resistencia, simplemente es el valor máximo y mínimo que puede soportar de tolerancia al momento de la carga. Pues quiere decir esto que, por ejemplo, si la carga puede suceder o puede pasar un 25%, un 10% del valor de la resistencia, y la tolerancia que tiene la resistencia antes de ceder. Entonces, para el valor de la tolerancia, si vemos, son prácticamente los mismos colores, solo que hay algunos colores a los que no se les aplica tolerancia, como por ejemplo el negro, el naranja, el amarillo, pero en cambio, al perder esos colores, ganamos dos colores más. Entonces vamos a crear nuestro método de tolerancia justo debajo de nuestro método de multiplicador. Aquí tenemos nuestro método multiplicador y vamos a crear nuestro método de tolerancia, o nuestra función, mejor dicho, función tolerancia. Esta tolerancia va a requerir un color de tolerancia, un color T para trabajar, y va a ser un método de return. Son casi los mismos colores, casi los mismos colores. Lo que va a cambiar pues es que hay unos colores que se quitan y hay dos colores que se agregan y cambian los valores. Entonces voy a copiar y pegar el mismo switch que ya había hecho con los mismos colores, pero lo que vamos a cambiar aquí primeramente pues es la variable que vamos a manejar en el switch, que en este caso es color T, y vamos a quitar los colores que no aplicarían para este switch, que en este caso pues sería el negro, no aplicaría como caso, no aplicaría el naranja ni el amarillo, no necesitamos naranja y no necesitamos el caso amarillo, y agregaríamos solamente los dos casos nuevos. Tampoco necesitamos el caso blanco, que lo vamos a sustituir por uno de los casos nuevos, que sería el dorado. Y creamos el nuevo caso para el plata. Plateado, dos puntos, valor, y pues de una vez vamos a ir agregando el valor del plateado, que en este caso es 10%. El por ciento no se lo ponemos aquí, se lo ponemos a la hora de imprimir. Terminamos este caso con el break y ya tendríamos nuestra función creada. Solamente falta sustituir los demás valores, que por ejemplo para el café pues es una tolerancia del 1%, para el rojo es una tolerancia del 2%, para el verde es de 0.5%, para el azul 0.25%, para el morado tenemos una tolerancia de 0.10%,
Para el gris de 0.05, dorado una tolerancia del 5%, y para el plateado pues tendremos una tolerancia del 10%. Y de esa forma ya hemos creado todas nuestras funciones o todas las funciones que necesitamos para trabajar, todas las funciones de return. Todas estas funciones van a requerir un valor de entrada, un parámetro de entrada, para poder trabajar con ellas. Ya estamos cerca de terminar. Ya solamente nos falta crear nuestra función de calcular. La función que va a invocar a todas las demás, que es la función que vamos a utilizar como función de llamado. Entonces vamos a crear aquí nuestra siguiente función. Creamos una función. En este caso, esta función va a ser una función solamente de llamado y le vamos a poner calcular. Calcular. Abrimos llaves y ya estaríamos listos para empezar a trabajar. Voy a hacer pequeñas estas funciones para que me quede espacio para trabajar. Listo, ¿qué necesitamos en esta función de calcular? Pues recordemos como en los ejercicios anteriores, como en el de la suma, pues lo primero que necesitamos son los valores. Para poder trabajar pues vamos a necesitar justamente los colores. Entonces voy a crear aquí una variable que va a ser la variable de color 1, que va a ser igual a un documento, un document.get element by id, y en este caso el elemento que vamos a llamar es el txt banda 1, que sería el primer color que el usuario nos va a dar, que correspondería al color de la banda 1. Vamos a llamar el segundo color, color 2, que va a estar en un document.get element by id, y ahora llamaríamos al txt banda 2, que correspondería al segundo color o a la segunda banda, punto value, una variable 3, que sería la variable de la tolerancia. Voy a poner tole, va a ser igual a un document.getElement by id, y vamos a llamar ahora al valor o a la tercera banda, que si no mal recuerdo lo pusimos como banda 4 en el formulario. Entonces banda 4, txt banda 4. No, perdón, es banda 3, porque la tercera banda es la del multiplicador. Value, banda 3 para el multiplicador, y terminaríamos llamando al multiplicador, que aquí más bien debería de ser multiplicador, y de este lado ahora sí llamamos a la tolerancia. Tole va a ser igual a un document.get element by id, txt banda 4, que la banda 4 ahora sí correspondería a la cuarta banda, al valor de la tolerancia. Nuestro value, y ya tenemos nuestros 4 colores guardados en cada una de nuestras variables. Ya podemos empezar a hacer los cálculos, y los cálculos en realidad es muy sencillo, es muy fácil. Para calcular el valor de una resistencia, recordemos que el valor de la resistencia se calcula con la unión de la banda 1 y la banda 2.
Esa unión va a formar un nuevo valor que vamos a multiplicar por la tercera banda que corresponde al multiplicador. De esa forma obtendríamos o obtenemos el valor de una resistencia. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable que la vamos a llamar unión banda. Unión banda. Y esta unión banda va a ser igual a dos elementos. Vamos a primero a convertir nuestros valores a entero. Y ahora, en lugar de convertir cada uno de los valores, los vamos a convertir en conjunto. ¿Por qué los queremos convertir en conjunto? Porque recordemos que es el valor, el valor es la unión de la banda. Por ejemplo, en este caso, tenemos una banda que podríamos decir que es roja y naranja, aunque no se aprecia muy bien. El rojo vale 2 y el naranja vale 3. Si esto fuera una suma, pues el valor sería 5, pero no es una suma. La unión de las bandas tiene que ser el valor unido. El valor unido es 23. 2 y 3 nos dan el 23. Entonces nosotros tenemos que generar justamente esa unión. Lo que vamos a hacer es que vamos a convertir los dos valores directamente en valores numéricos, pero los podemos unir. Podemos utilizar el parse directamente aquí o podemos omitirlo en este caso porque podríamos trabajar con valores de cadena. Pero como queremos evitar por ahí algún error en el futuro, pues vamos a hacerlo aquí. Y lo que necesitamos aquí para la unión banda pues es justamente el valor de las bandas. ¿Dónde están los valores de las bandas? Pues los valores de las bandas se encuentran en la función de color de banda. Entonces vamos a invocar a la función color banda. Esta función, recordemos que lo que hace es que nosotros le vamos a pasar el color de una banda y nos va a devolver el valor. Directamente nosotros le podríamos pasar el color, por ejemplo el azul, a esta función para que pudiera trabajar, pero recordemos que nosotros no tenemos como tal los colores aquí, sino lo que tenemos son variables que representan a esos colores y el color o la banda 1 se encuentra en la variable color 1, en la CL1. Esta es la variable que va a utilizar la función color banda para obtener el primer valor. Vamos a unificarlo entonces con nuestro segundo valor que va a corresponder, que el segundo valor va a corresponder a nuestra banda 2. Entonces vamos a sumar, aunque en esta ocasión al tratarse de dos valores de cadena, los va a concatenar. Vamos a concatenarle pues el color de la banda. Recordemos que el método color banda devuelve el valor de ese color. Y pues ahora necesitaríamos pasarle el color de la segunda banda, que propiamente no tenemos como tal el color, pero tenemos una variable que lo representa, que sería la variable CL2, color 2. Listo, de esta forma ya tenemos la unión de las bandas y ya podemos proseguir o pasar al cálculo de los valores. Calculamos o generamos el cálculo de la banda, que en este caso vamos a crear una variable que se va a llamar valor resis, que sería el valor de la resistencia, y el valor de la resistencia lo obtenemos a través de la variable unión bandas, unión banda, que es la que contiene la unión banda, por el valor del multiplicador. El valor del multiplicador, pues en este caso se encuentra en el método multiplicador, que lo vamos a invocar, multiplicador. Y este método pues nos pide también un color, el color de la banda 3. Y el color de la banda 3 nosotros lo tenemos guardado en la variable mul. Esta variable mul nos va a devolver justamente el color del multiplicador para que el método nos devuelva ese valor. Y listo, de esta forma ya tendríamos el valor de la resistencia. Lo único que nos quedaría pues es generar la impresión de los resultados, que en este caso pues recordemos que lo queremos mandar a un apartado dentro del formulario document.getElement by ID y lo queremos pasar a nuestro txt resultado. En el txt resultado vamos a mandar el resultado de nuestras operaciones
.value y vamos a decir que este valor o este elemento va a ser igual justamente al valor resist. Ya solo nos falta el valor de la tolerancia y para el valor de la tolerancia pues vamos a utilizar exactamente lo mismo. document.get element by id y ahora tenemos que revisar por ahí como le pusimos a la caja de texto de la tolerancia que sería txt tole. Son igual txt tole .value y le vamos a pasar el valor de la tolerancia y el valor de la tolerancia en este caso se encuentra en el método de tolerancia. Vamos a invocar al método tolerancia y este método de tolerancia recordamos que nos pedía el valor de una banda, el color de una banda de la cuarta banda y el valor o el color de esa cuarta banda nosotros lo tenemos guardado en la variable tole. Listo, de esta forma ya terminamos nuestras funciones, ya solamente nos quedaría probar nuestro código y ver si la función de calcular es capaz de invocar a las demás funciones de return para generar el cálculo de nuestra resistencia. Vamos a guardar nuestro archivo JS, nuestro archivo donde tenemos nuestro código de JavaScript, lo vamos a guardar, le vamos a poner o le vamos a dar un nombre, en este caso le voy a poner calcular resistencia. Calcular resistencia y la extensión que vamos a utilizar ya no es extensión HTML. Esto no es un archivo HTML, es un archivo de JavaScript y los archivos de JavaScript se guardan con la extensión JS. Guardamos nuestro archivo JS y ya estaríamos listos para empezar a trabajar, para empezar a probarla. Una vez que está guardado, solamente nos quedaría ejecutar nuestro HTML y ver si realmente funciona. Pero antes de ejecutarlo tenemos que tener en cuenta otra cosa. Recordemos que nuestro formulario no cuenta con un botón, no le pusimos un botón. Y a priori pensaríamos que podemos agregar una sentencia input de tipo botón para poder trabajar con estas funciones. El botón de tipo input no nos dejaría trabajar con archivos externos a nuestro HTML. Solamente podremos trabajar con códigos o llamar a funciones que se encuentren dentro del propio documento de HTML donde está el botón. Entonces no podemos utilizar una sentencia input de tipo botón. Tenemos que utilizar una sentencia que nos permita llamar elementos desde otros archivos y el único elemento que nos va a permitir hacer esto va a ser el que corresponde a la etiqueta button. Esta etiqueta button puede llevar un identificador, puede llamar un ID y también llevaría un tipo. Entonces vamos a agregarle por ahí los elementos que debería de llevar. Vamos a agregarle un tipo, vamos a decir que va a ser de tipo botón, aunque es un poco redundante, tenemos que ponerlo y le podemos agregar también un ID para indicar el tipo de elemento, por ejemplo, btn1, botón 1. Este botón pues va a llamar una acción, un onClick, y la acción que va a llamar va a ser una función. La función que queremos que llame va a ser la función de calcular. Esta función se va a encontrar dentro de nuestro archivo JS que ya previamente tenemos guardado. La etiqueta botón se cierra y entre las dos etiquetas vamos a poner lo que queremos que diga. Le vamos a poner ahí generar valor. Si guardamos y probamos nuestro HTML, que lo debemos de tener por acá, y recargamos, veríamos que ya tenemos nuestro botón y podríamos empezar a generar nuestro valor de la resistencia y probar si esto ya funciona. De primera instancia ya les digo que esto no va a funcionar o no va a poder funcionar porque si nosotros queremos calcular el valor de la resistencia no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Vamos a entrar un momento al inspector de elementos y en el inspector vamos a irnos a la parte que dice fuentes
Y en fuentes vamos a poder visualizar los ficheros con los que estamos trabajando en este HTML y veríamos que solamente tenemos el de resistencia. Aquí podríamos visualizar, o si estuviéramos trabajando con un CSS, deberíamos de visualizar el CSS, y si estamos trabajando con archivos de JavaScript, deberíamos de visualizar el archivo de JavaScript, pero solamente estamos viendo nuestro archivo HTML. Quiere decir que entonces todavía no vinculamos nuestro archivo de JavaScript a este programa o a este archivo de HTML. ¿Cómo lo vamos a vincular o cómo se vincula? Pues para ello vamos a irnos al apartado del encabezado y vamos a agregarle una etiqueta que ya conocemos. En el head vamos a escribir nuestra etiqueta script y ahora en lugar de cerrar el script inmediatamente vamos a agregarle una nueva etiqueta. Le vamos a decir que ahora el script va a venir de un lugar, ya no va a estar dentro del propio archivo, sino que el script viene de otro lugar. Para indicar en HTML que hay un elemento en otra ruta, utilizamos la sentencia src. ¿Y qué elemento queremos traernos o qué elemento queremos identificar? Pues queremos identificar un elemento de JavaScript que se encuentra o que se llama, mejor dicho, calcular resistencia. .js. Muy importante que pongamos la extensión del archivo que estamos llamando, terminamos la etiqueta y cerramos nuestra etiqueta de JavaScript. Si lo hicimos bien, cuando guardemos los cambios, tanto en nuestro archivo de JS como en nuestro archivo de JavaScript, y nos regresamos a nuestro navegador, recargamos la página, deberíamos de ver que ahora ya estamos trabajando con nuestro archivo de JS. Ya podemos empezar a calcular el valor de una resistencia. Y vamos a calcular justamente el ejemplo que tenemos aquí. Que pensando en que los dos elementos, pues puede ser uno naranja o puede ser los dos rojos, debería de darnos una resistencia de 220 ohms. Vamos a intentarlo con dos rojos, a ver si ese es el color correcto. Y pues nos pide primero el color de la banda 1, rojo. El color de la banda 2, pues sería rojo. El color de la banda 3, que correspondería al multiplicador. Y el multiplicador sería el color café. Nos ponemos por aquí café. El valor de la tolerancia sería dorado. Y si todo está bien, cuando demos calcular o generar valor, nos debería aparecer el valor de la resistencia y el valor de la tolerancia. Damos calcular. En este caso no fue así. Nos está faltando una cosita muy importante, que si venimos para acá a nuestro archivo JS, no generamos bien nuestro enlace de calcular. Nos falta aquí en el onClick la función que queremos que se ejecute, que en este caso la función que queremos llamar es la función de calcular. Vean que yo solamente le puse el nombre de calcular y no pasó nada. Esto es porque no le he indicado que lo que estoy buscando es una función. Las funciones llaman sus paréntesis. Guardamos, recargamos y volvemos a intentar. Rojo, rojo, café y dorado. Damos calcular y esperemos que todo funcione. Vamos a calcular y bueno, desafortunadamente nos lanza unos cuantos errores que vamos a ver cuáles podrían ser. Empezamos ahí, nos está mandando ahí un error en el switch, un error que tenemos en la función de multiplicador que tiene que ver con la variable del switch, que yo le estoy diciendo a mi función multiplicador que va a trabajar con una variable que se llama call m, y yo estoy diciendo al switch que trabaje con la variable call cuando debería de ser con la variable call m. Guardamos los cambios en nuestro archivo, regresamos a nuestra página y recargamos para ver si ese era todo el error. Rojo, 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 café y dorado. Calculamos y ahí está. Nos dice que el valor de nuestra resistencia es de 40 y el valor de la tolerancia es de 5. Entonces por ahí posiblemente tenemos ahí un pequeño error.
Vamos a analizarlo, que este error debería de estar justamente en el código de nuestra unión banda, y el error puede que se encuentre en las uniones. Color 1, color 2, de la banda 1, de la banda 2, y el multiplicador debería de multiplicar. Vamos a ponerle aquí un parse al multiplicador, un parse float, para convertirlo a un valor numérico y ver si ese es el error. Parse float, parse int, hacemos la unión de las dos bandas, que lo más probable es que necesitemos retornar aquí un más, comillas dobles, para que lo detecte como una cadena de texto. Vamos a ver si esto, con estos pequeños cambios que hicimos, va a funcionar. Lo primero que hice, o lo primero que estoy haciendo, es que en el return, en lugar de devolver un valor numérico, estoy devolviendo un valor de cadena. La forma más fácil de convertir un valor numérico a un valor de cadena de texto es simplemente concatenarle unas comillas en blanco. De esta forma, el valor que está retornando, en lugar de ser un valor numérico, va a ser un valor de cadena. Y lo segundo que estoy haciendo es convertir a parse float mi multiplicador. ¿Por qué lo estoy convirtiendo a float en lugar de un entero? Porque el float tiene un límite, perdón, el entero tiene un límite de caracteres en los números con los que puede trabajar, y por ahí en algunos de los casos del multiplicador ese límite se rompe y nos va o nos puede generar error. En cambio el float tiene un valor más alto de caracteres que admiten el número, entonces con el float podemos trabajar mejor. Vamos a guardar los cambios y regresamos para ver si ahora sí tenemos el resultado correcto. Dijimos rojo, rojo, café, dorado, calculamos y ya tenemos ahí el valor de la resistencia. 220 ohms, una tolerancia del 5%. Y listo, de esta forma acabamos de crear un programa utilizando funciones que nos permite generar o calcular el valor de una resistencia electrónica. El siguiente reto que te tengo pues es que tú termines este programa, pero ahora en lugar de utilizar o ser una resistencia de 4 bandas, una resistencia de 5. Para las resistencias de 5 es el mismo proceso, solo que ahora agregamos una tercera banda y la unión ya no es entre dos bandas, ahora la unión es las primeras tres bandas por la cuarta banda que correspondería al multiplicador y la quinta tolerancia.